Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Les recordamos que estamos en plataforma, radio y televisión en todo el territorio peruano. Queridos amigos, 5 de abril del año 92 nos trae muchos recuerdos, y recuerdos realmente que hacen sentir a quienes de alguna manera lo vivimos muy de cerca, que ese episodio dramático de nuestra vida republicana y nuestra democracia nunca más se debe repetir. Yo escarbaba un poco en mis archivos lo que ocurrió el 5 de abril y encontré justamente una de las revistas de la que yo escribía, que era la de Mariano Grondona, Visión Latinoamericana, donde digamos, la crónica central, me pidió Mariano Grondona, era sobre el golpe. Y yo señalaba que el 5 de abril fue un salto al vacío. Un salto al vacío, lo decíamos a los pocos días del golpe, del autogolpe de Fujimori, y así he mantenido esa posición. Hoy día veo que en los diarios se recuerda el 5 de abril y se recuerda mostrando la realidad de lo que es una dictadura, una autocracia, que finalmente a través de la fuerza impone a los medios de comunicación lo que ellos buscan, es decir, perpetuarse en el poder. Y no podemos olvidar el 5 de abril. Yo recuerdo, y gracias precisamente a la entrevista que hicimos hace pocos días con el doctor Alan García, que él reconoció que la única persona que le contestó el teléfono en ese momento que estaba siendo acosado por un comando militar es el que habla. Y claro, yo tenía que contestarle. ¿Por qué? Porque ya teníamos a la vista todo este escenario que finalmente dramatizó mucho la vida política de nuestro país. Y de eso probablemente mucho se seguirá escribiendo y seguirá conversando y hablando. Pero hoy queremos ampliar nuestro horizonte para conversar casi al filo ya de las elecciones con dos personas importantes en esta campaña. Mauricio Mulder, congresista de la República, hartamente conocido, como dicen en el norte, ¿no? Harto conocido, ¿no es cierto? Harto conocido, va con el número 1 por el Partido Alianza Popular, desde el Partido Aprista obviamente, pero en la alianza con el PPC lleva el número 1 con la lista de Lima, y también el abogado Gilbert Violeta, candidato al Congreso con el número 2 por Lima, por el Partido Peruanos por el Cambio. Ambos dos son personajes muy cercanos a sus propios candidatos presidenciales. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Alberto. Gracias por la invitación. Permítame iniciar con Mauricio, a quien lo hemos buscado mucho tiempo, hasta que finalmente llegó y me alegra mucho que esté conversando con nosotros. Habrá que afinar un poco los métodos de búsqueda. Porque no vamos a entrar en detalle, pero feliz de estar acá. Claro, muchas gracias. Que ha sido mi casa. Además, exactamente, porque Mauricio ha sido directivo en su momento durante el gobierno, ¿no es cierto? Sí, pues. Del gobierno aprista, directivo del IRTP. Así es. A ver, congresista Mauricio Mulder, el 5 de abril, apenas a 4 días, ¿no?, de las elecciones, recordarlo, ¿qué le convoca en su mente, en su reflexión? Bueno, a ver, hay varios ángulos, ¿no? Uno de los que quisiera abordar es el de aquellos que en ese momento salían y decían, bueno, había que hacer algo porque la cosa estaba muy mal, y empezaron a justificar, ¿no? Y después los he visto a todos ellos de furibundos antifujimoristas, muchos periodistas que en ese momento, a diferencia, por ejemplo, de caso tuyo, que tú estabas en ese momento, creo que en CPN Radio, me parece que era, o en Radio en ese momento Antena 1 y en ANSA. Estaba César Lévano contigo. Claro, sí. Solo que yo no fui arrestado, sino los compañeros. En ese momento, o sea, entraron militares a todas las estaciones de radio. A mi agencia. Yo llegué a la agencia el domingo, que justamente el doctor García estaba llamando a la agencia ANSA porque yo era el presidente de la prensa extranjera. Y justo cuando llegué ya encontré la tropa metida ahí. Así es, estaba en todas las redacciones de los periódicos, estaba en los partidos políticos, la tropa. Eso es lo que creo que los jóvenes que no han vivido, como hemos vivido en nuestra generación, golpe de Estado, el de Velasco y otros, desconocen, no se imaginan qué cosa es un golpe de Estado, qué significa asaltar el poder, meter soldados en cada una de las redacciones de los periódicos y obligar a que escribieran. Y patearte la puerta para entrar, además. O sea, no tocan, no piden permiso. Claro. Y que los partidos, el local del Partido Aprista fue saqueado, y se quedaron 3 meses con el local y cuando lo devolvieron estaba todo Mauricio, aún tengo esa imagen encima del techo de la Casa del Pueblo. Soldados con soldados, fusiles, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, eso es un golpe de Estado y se hace para tomar el poder, como tú has señalado, y no soltarlo más, porque Fujimori no lo quiso soltar el poder, él siguió hasta lo último, si no es por el video y todo el descalabro político, a lo mejor hasta ahora seguía ahí. Y entonces lo que más me recuerda es justamente aquellos que salían a justificar el golpe, ¿no?
supuestamente de que la cosa estaba muy mal y que no había otra cosa que hacer, y algunos hasta ahora lo siguen sosteniendo. Sí, claro. Y esos después se volvieron furibundos antifujimoristas en el 2000, ¿no? Y pedían ahí paredón para Fujimori cuando ellos mismos habían estado en este tipo de actitud. Pero en fin, hubo que luchar. Se formó el comité por el no, por ejemplo, en el tema del referéndum, fue una de las primeras reuniones. Gustavo Mome Llona, no el actual, sino el papá, formó el Comité Cívico por la Democracia, se formó el Foro Democrático, o sea, todas entidades en donde de distintas vertientes nos fuimos juntando, hicimos el referéndum contra la reelección. Hubo una lucha política. Hubo una lucha política. Muy intensa. A ver, permíteme, señor Violeta, ¿cuántos años tenía usted el 5 de abril del 92? 17. Estaba ingresando a la universidad y al año siguiente la universidad fue intervenida militarmente. Nosotros en ese entonces con la intervención y luego por el tema de la Constitución nos tocó salir a la calle y luego efectivamente, como comenta el congresista Mulder, los universitarios fuimos esa gran masa de gente que se volcó a las calles precisamente para oponerse a la Constitución del 93, que nosotros creemos que ganamos, solo que al final los resultados fueron otros, porque ahora sabemos pues que no se controlaba democráticamente el proceso de consulta popular, así es que, pero en fin, la Constitución ya está dada, 24 años después, creo que también hay que comenzar a pensar ahora en el futuro. En el futuro, correcto. Yo simplemente para recordar un segundo nada más, recuerdo que con María del Pilar Tello fuimos juntos en la casa de Máximo San Román. Quiero que se recuerden estas cosas en San Borja, y el señor Máximo San Román estaba con su esposa y había que hacer un manifiesto. Pero él estaba tan nervioso porque había que ir al colegio de abogados y todo eso, que lo ayudamos. Nos sentamos los dos, María del Pilar, que conoces, Mauricio, la conoces perfectamente, claro, y empezamos a dar algunos apuntes para que se hiciera un manifiesto, y el documento, por fortuna, lo tengo, me quedé con el borrador. Me quedé con el borrador. De Máximo. Exactamente, los de Máximo. Bien, pero son hechos que han ocurrido y que son muy lamentables, por cierto. Pero hablemos ahora del futuro. Hablemos de cómo vigorizar nuestra democracia, cómo enfrentar los desafíos de los próximos tiempos, porque de acá a 6 años, tal vez menos, corriendo el tiempo tan rápido, vamos a enfrentar el bicentenario y vamos a tener un escenario probablemente internacional muy complejo. Mauricio, he escuchado el debate, o si se quiere no el debate, sino un intercambio de ideas. ¿Qué hay para esclarecer aún más respecto a las propuestas que han hecho cada uno de los candidatos que se presentaron el domingo? Bueno, es complicado, ¿no? Yo sigo creyendo que uno de los grandes problemas que tenemos que vencer y que se han puesto de manifiesto en esta campaña electoral es el exceso de tramitología y de intromisión de entidades del Estado sobre la vida de los derechos de los ciudadanos, ¿no? En esta campaña electoral lo hemos visto con esta prevalencia del Jurado Nacional de Elecciones para todo, estableciendo procedimientos burocráticos de ida y vuelta que generaron reacciones políticas, a mi modo de ver, distorsionantes. O sea, este proceso electoral ha tenido distorsiones por la mala aplicación que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho de sus propias prerrogativas. Y que continúa, lamentablemente, mira, estamos 5 de abril y justamente conversábamos con Gilbert hace 2 minutos, dónde iba a ser nuestro cierre de campaña, y justamente estoy viendo ahorita en el WhatsApp, hasta este momento no sabemos dónde. Porque el día de la peruanidad, la avenida de la peruanidad en Campo de Marte, ya dicen que ya no, que se lo van a dar a otro. El tema del sorteo de Canal 7, que está a la espera de dónde va a ser. Estamos buscando una plaza en La Victoria. La Municipalidad de Lima se mete a decir de que no da autorización. ¿Quién es la Municipalidad de Lima? A 2 días del cierre de campaña. Perdón, ¿quién es la Municipalidad de Lima para autorizar que los ciudadanos se reúnan, digo yo? ¿Quién es la Municipalidad de Lima? La Constitución, además, dice que los peruanos tienen derecho a reunirse pacíficamente, sin autorización previa. Hasta el Ministerio del Interior ahora tiene que dar autorización. Está bien que ellos se involucren, pero el derecho a la reunión de los peruanos es libre, las calles son libres. No, aquí resulta que hasta INDECI tiene que intervenir, y entonces no se pueden reunir los partidos políticos, y por eso es que Canal 7 tiene ese problema, no sabe a qué hora transmitir y en dónde, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que ha pasado en este proceso electoral, y eso es lo que vamos a tener que resolver. O sea, si tenemos, por ejemplo, la fortuna de volver a salir elegidos, y Gilbert se va a incorporar al Parlamento, bueno, acometamos una reforma del Estado integral. El Estado no puede seguir percibiendo a los ciudadanos como sus enemigos y a perseguirlos a como dé lugar. Ese es un tema central que has tocado, en este caso Mauricio Mulder, la reforma del Estado. Sí. Promesas que hemos escuchado a lo largo de los tiempos. No, reforma el Estado, reforma el Estado. Yo recuerdo que hasta el propio Morales Bermúdez
Sí. En su época quería un plan nacional de desarrollo con una reforma del Estado. Así es. Pero eso no ha pasado. No ha pasado y tenemos probablemente 50 años sin reformas políticas importantes, y la reforma en nuestro plano va, uno, por crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene que tener una pequeña modificación eso como parte de la reforma del Estado. Como parte de la reforma del Estado, porque como prioridades para este tiempo. Crear el Sistema Nacional Anticorrupción, modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, crear la Procuraduría Nacional Anticorrupción, y tenemos que modernizar el Parlamento de la República también para que podamos tener leyes que sean más expeditivas pero más conectadas. Hay un tema que yo conversé con Kuczynski acá, que era cómo desaparecer la informalidad. Porque el Perú tiene un gran problema. Bueno, y esa es la otra gran reforma. La gran reforma es una reforma económica. La economía está plantada. O sea, venimos de los últimos años donde el Perú venía creciendo al ritmo de 8% en promedio, con una población que crece a 2 puntos por año. En consecuencia, si tú creces a 2 puntos, la economía prácticamente no creces. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que tienes que crecer por lo menos 7 puntos por año para que eso se comience a sentir en la población. ¿Y cuál es el tema ahí, don Alberto? El tema es que tenemos una enorme informalidad económica y laboral en el Perú. De cada 100 trabajadores, solo 33 son formales, es decir, 67 no tienen ningún tipo de derecho laboral, no tienen pensiones de jubilación, no tienen nada ni para ellos ni para sus familias. Tenemos que incluir esta gran masa trabajadora del país y con un plan de incentivos formalizarla, y eso yo creo que va a ser beneficioso para todos. Mauricio, el objetivo es, evidentemente, aparte de la seguridad ciudadana, que lo ha dicho Alan García en su exposición, el objetivo es la reactivación económica. Reactivar la economía en este momento con un escenario internacional poco favorable. No es que tenemos un escenario que nos favorezca, sino muy complejo. ¿Se podrá en los primeros meses del próximo gobierno, digamos, tentar crecer a un 6% por lo menos? ¿Tú crees? Bueno, Alan García ha dicho que es posible. Sí, claro, se puede, por supuesto que se puede. Por ejemplo, el año 2009, que vino la gran crisis internacional y que solo 5 países en el año 2010 crecieron, entre ellos Perú, uno de los cuales el Perú, pero con 1%, nada más 2%. El componente sustantivo de ese crecimiento fue la dinámica interna. Es decir, la industria de la construcción, que no paró, por ejemplo, y que genera mucho empleo, la minería, que no paró y siguió produciendo, aunque sus ventas se restringieron, pero tuvo mayor volumen de producción, y la agroexportación, que tuvo que cerrar campaña y lograron vender, porque al final la gente igual come. Y por eso es que ese componente interno es el que a nosotros nos permite confiar en que va a ser el que impulse después el clima de confianza que se necesita para atraer el componente externo. Y ese componente externo supone mayor productividad con baja de precios y mayor inversión para destrabar proyectos que no existen. Pero ahí es donde está justamente el problema del Estado. Porque si van a venir inversionistas a grandes proyectos, ¿a qué proyectos van a venir? No van a venir aquí a construir celulares. Pues, o sea, no es una tecnología de punta la que el país atrae, sino justamente las materias primas que tiene. Y si se tiene concepciones en el sentido de que el modelo primario exportador, como se llama ahora, debe ser desechado por un modelo de reindustrialización, lo que vamos a hacer es volver simplemente a las políticas económicas de Raúl Prebisch y de la CEPAL de los años 60, de sustitución de importaciones, y entonces, claro, mientras construimos nuestro universo industrial, el país está parado, ¿no? Ahora, siempre seguiremos escuchando eso que dice, el Perú es un país en el que hay un mendigo sentado en un banco de oro, y el banco de oro está ahí enterrado. Ahora, pero hay una fórmula para salir de esa situación, Mauricio, que sería la diversificación productiva. Si es que realmente se decide por eso, probablemente podríamos tener un salto cualitativo. Pero esos son temas de largo plazo, la diversificación productiva. ¿Pero qué tan largo plazo? Bueno, por lo menos una generación. Pues estamos hablando de 3 gobiernos, 4 gobiernos, para que la diversificación productiva mantenga el ritmo de lo que significa. Pero si le das prioridad al tema, ¿no lo puedes hacer en menos tiempo? No, porque, la diversificación productiva lo que tiene que hacer es permitir que la persona que tiene dinero sienta que es más atractivo invertirlo en alcachofas que en oro. Y para que tú eso lo conviertas en una realidad es sumamente complicado, porque es el mercado el que decide las cosas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese tipo de circunstancias solamente se dan a lo largo del tiempo, en la medida que tú dejas crecer la economía y permitir que el Estado lleve a que los negocios tengan un buen fin. Si me permites, Mauricio, una pequeña intervención en eso. El Perú se está diversificando. Es que hay un estudio de la Universidad de Piura que demuestra que el Perú en los últimos años en realidad está creciendo en diversificación. Bueno, eso es porque se ha focalizado en Piura. No.
No, de la Universidad de Piura a nivel global. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? Permítame ahora coincidir con Mauricio Mulder, porque creo que a veces la población está acostumbrada a ver que los políticos se pelean. No, pero yo mismo estoy notando coincidencias, ¿verdad? Sí, es muy saludable, por cierto. Y permítame coincidir con un par de cosas. Uno, el Perú puede crecer los próximos años. Nuestro plan económico supone que el primer año podemos llevar el crecimiento al 5% y el segundo año nivelarlo al 7% y de ahí tirar para adelante. Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? En un país como el Perú tienes que priorizar la obra pública hacia adentro. Cuando no generamos inversión en las regiones, la economía local se para. Y los 2 últimos años ha ocurrido eso. Han habido una serie de medidas de restricción del gasto público y tú lo miras Iquitos. Economía muerta. Te vas a Bancay, economía muerta. Te vas a Huaraz, economía muerta. Vas a Chincha o Chiclayo, economía muerta. ¿Por qué? Porque la economía pública, el gasto público se ha retraído. En el Perú tenemos 70.000 millones de dólares en reservas internacionales que sirven para garantizar la estabilidad económica de nuestra moneda, la fortaleza monetaria. Pero tenemos cerca de 30.000 millones de dólares en reservas fiscales, que es toda esa plata que ha revertido de la no inversión del gasto público y que hay que poner a funcionar, que hay que utilizar para crear desarrollo. Mauricio, ese monto del segundo monto, no de las reservas internacionales, de las famosas RIN, sino del segundo, eso que se ha retornado al tesoro público y que es una buena cantidad de dinero. Incluso hay lo que, en términos para el común de los ciudadanos, eso para los gastos eventualmente de problemas de contingencia, cosas por el estilo. ¿Se puede usar esos dineros? Sí, claro, o sea, si el gobierno, porque el que conduce los dineros públicos es el gobierno, toma decisiones de reingeniería en materia de la utilización de sus propios recursos, obviamente eso se pueden aplicar. ¿Eso ayudaría a reactivar la economía? Pero por supuesto, es lo que se llama el shock de infraestructura que necesita hacer el Estado. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que la SUNAT va a gastar 200 millones de soles en construirse su sede, o sea, ¿no tiene una sede en la SUNAT o están en un parque? No, tienen una sede, no, pero no les es suficiente. Necesitan escritorios más grandes, aire acondicionado, porque pobrecitos, pues, ¿no? Y entonces se van a construir una tremenda sede en Ate y otra en la Avenida Arenales. Van a gastar 200 millones. El Banco de la Nación ha construido un edificio que parece Manhattan. Qué lindo, ¿no? ¿Los ciudadanos peruanos se benefician con eso? O sea, las colas que hay en el Banco de la Nación ya no van a ver porque hay ese tremendo edificio, teniendo además un tremendo edificio en República de Panamá. Ya tenían uno, pero quieren otro. Entonces, si el Estado peruano va a gastar en eso, entonces, por favor, ¿quién quiere pagar impuestos? Prioridades. O sea, ¿quién quiere pagar impuestos? Vamos a tener que hacer como en los años 30, que una de las rebeliones que tenía cualquier persona era no pagar impuestos. Ya pues, entonces, ¿por qué se tiene que dedicar el dinero del Estado peruano en hacer obras que beneficien al propio ciudadano, no al Estado mismo? A ver, este es para ambos. Ese es mi rollo también. Disminución de impuestos. En el Perú hay una excesiva presión tributaria, sobre todo para las personas naturales, para el trabajador, el profesional, el emergente, pero el bodeguero. Los impuestos básicos son 4. Bueno, pero el IGB y el impuesto a la renta significa penalizar el éxito en el Perú y está bordeando el 30%. O sea, yo digo, en la colonia pagábamos menos impuestos con un diezmo a la corona real y hoy día tenemos 30% de renta y tenemos 18% de IGB. Todo eso constituye evasión tributaria, mientras existe 38% de evasión fiscal. A ver, a propósito del tema evasión fiscal, a propósito de todos estos asuntos, la comunidad internacional, los medios, todos se han espantado por lo que ha aparecido estos famosos 11 millones de documentos, Panama Papers. Quisiera la opinión de ambos, porque incluso se menciona a algunos dirigentes políticos vinculados a este tema. Mauricio. Bueno, la tentación que tienen algunas personas de crear empresas offshore para ocultar dinero allí, lamentablemente existe y parece que es universal, ¿no? Es un mecanismo de evasión de impuestos o de lavado de activos. En el caso de los peruanos estoy viendo que aparecen chefs y empresarios y cosas de esa índole. Yo quisiera reafirmar lo que ha señalado Alan García, porque ya se está pretendiendo involucrarlo a él. Alan García no ha sido jamás socio del señor Carvajal, que es uno de los dueños de la Jaime librería Crisol. Lo que pasa es que en un momento en que la Universidad de San Martín promovió esa librería, Alan García fue contratado como empleado para hacer una promoción de la lectura de libros en un programa que tenía esa universidad y que fue simplemente un tema de carácter episódico. Y en el caso de Hernán Garrido Leca, él me ha enviado una nota diciendo que él aparece porque justamente Carvajal aparece y en algún momento tuvieron una sociedad, pero él no aparece como dueño ni persona que haya promovido ninguna empresa offshore allá.
Pero evidentemente va a tener que establecerse el criterio de selección de quien haya abierto una offshore después de haber pagado impuestos y de quien la haya abierto antes de haber el pedido pagado impuestos, ¿no es del cierto? presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, de que se investigue. Procede una investigación, sin duda. ¿De acuerdo? Que se investigue en todos los casos, porque creo que alguien que interviene en política, como el mismo Pedro Pablo o nosotros que nos decidimos a meternos en esta historia, creo que la decisión supone la responsabilidad de abrir toda nuestra información y estar sujetos a que se nos investigue. Correcto. Siempre, ¿no? Queridos amigos, nuestros invitados han señalado claramente, y ustedes los han escuchado, los han visto, es decir, reforma del Estado es básico. Combatir la inseguridad ciudadana es otro tema. Reactivar la economía a corto y mediano plazo, buscando los mejores beneficios para las ciudadanías, también. Y obviamente... Reducir impuestos. Y, bueno, plantear la reducción de impuestos. Algunos dicen que eso sería contraproducente. Lo podemos Algunos discutir, economistas. Se puede discutir, correcto. Porque muchos que ya no pagan o nunca han pagado y encima le van a reducir impuestos. Hay ejemplos concretos. ¿Sí? Pero lo que pasa es que tú reduces impuestos e incrementas la masa de contribuyentes al Estado. Y está demostrado económicamente en varias oportunidades donde esto ha ocurrido que el efecto ha sido positivo. Correcto. Mauricio es periodista, además. Yo creo que básicamente es periodista más que político, porque cuando él opina, le opina como el periodista. ¿Eh? Sí, como, somos ¿sí o no? de años. Entonces vamos a preguntarle tu análisis de lo que está pasando en este escenario, ¿no? Más allá de esta primera elección, porque va a venir una segunda vuelta, obviamente. ¿Qué se puede visionar del Perú? O sea, ¿qué visión tienes del Perú para adelante? Porque es importante que el ciudadano, cuando vaya a votar, sepa, ¿no? ¿Qué país tenemos que construir finalmente? O reconstruir, como quiera. Pero el paso que vamos a dar el día domingo, creo que es un paso decisivo. Sin duda. Ahora, yo creo que un hecho a relevar es que de las 10 candidaturas que hay, yo diría que 7 u 8 son candidaturas que van por el camino de la sensatez y de lo correcto, en el sentido de que si la economía es percibida como un instrumento de justicia social, la participación de la política lo que debe hacer es fortalecer esa economía para que genere los recursos que generen a su vez la justicia social. Si la visión es más bien en el sentido de que considerar, como se dice ahora, que el modelo hay que cambiarlo, pero cambiarlo solamente por palabras en las que el Estado va a decidir por los ciudadanos en materia de producción económica y por lo tanto en lugar de generar riqueza va a generar pobreza, creo que ese es un espejismo que muchas veces lo hemos tenido en la historia del Perú, pero que los resultados siempre han demostrado ser desastrosos y que efectivamente pueden haber algunos que piensen ese tipo de criterio, pero que creo que van a ser absolutamente minoritarios. El solo hecho de que la mayoría de las propuestas políticas sean propuestas en el sentido de hacer reforma del Estado, en el sentido de hacer reformas económicas de impulso, pero que no cuestionen el hecho necesario de que es solo la inversión privada y la inversión pública la que genera empleo y que solo el empleo es lo que combate la pobreza y no entregarte un pan en la mañana. Eso no es combatir la pobreza. El señor Ollantumala se la pasa por todas partes diciendo, no, los programas sociales, es dar de comer, es dar un pan, es dar un vaso de leche. No, lo que tiene que hacer es dar empleo para que la persona con su propia dignidad sostenga vaya su generando familia. su propia dinámica, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que generarse como un consenso y la visión de país es esa, ¿no? Antes de nuestro amigo Violeta, ¿estás de acuerdo que se cambie la Constitución? En muchas partes hay que cambiar sin duda la Constitución. Pero no una nueva Constitución. Es que ya sería pues entrar en un problema político de largo aliento que a lo mejor no sé cómo lo podríamos resolver. Bueno, ¿Cómo hacemos una nueva Constitución? ¿Quién convoca una Asamblea Constituyente? ¿Quién está imbuido de la facultad de convocar una Asamblea Constituyente? Ni el presidente de la República, ni nadie. La misma Constitución se va modificando de acuerdo a las necesidades. ¿El modelo económico lo cambiarías? A ver, ¿qué cosa es el modelo? Bueno, el que figura en la Constitución, las pautas que da la Constitución respecto La Constitución permite que el Estado económico intervenga también en la economía. Dice que es en términos supletorios, pero muchas veces el Estado busca promueve. un Estado mucho más partícipe, Se puede hacer, sin duda. Se puede hacer que el Estado sea más partícipe. Yo lo primero que quisiera destacar es que, como pocas veces en la historia del Perú, estamos viviendo una suerte de primavera democrática. 16 años de democracia y probablemente, todo indica, 21 años de democracia, además a las puertas del bicentenario de la República del Perú. Creo que ese va a ser el balance importante que vamos a poder hacer frente a los tiempos autoritarios que lo único que nos han dejado son miserias al final de cuentas. En consecuencia, creo que hay que relevar eso y coincido totalmente. La Constitución, como toda ley, como toda norma, son
hay que ir haciendo modificaciones permanentemente, pero entrar a una locura de pensar que vamos a modificarla integralmente, básicamente yo creo que nos desvía de una agenda de sensatez. Queridos amigos, ustedes se han percatado, yo no tengo nada más que sugerir porque ustedes han escuchado a nuestros invitados prácticamente incluso reiterar la palabra coincido, o sea, que coinciden, y qué bueno que eso ocurra porque finalmente en el Congreso habrá consensos, y es lo importante. Amigos, ambos son candidatos al Congreso, tanto Mauricio Mulder a la reelección y Nobel, el señor Gilbert Violeta con el Gilbert Violeta, pero les voy a dar 1 minuto y 30 segundos a cada uno para que tengan la opción de decir exactamente lo que ustedes proponen para cuando sean elegidos, si es que son elegidos miembros del Congreso, dirigirse a todo el país. Mauricio. Bueno, Alberto, gracias. No, simplemente yo soy una persona que soy conocido en la política porque he dicho mis verdades siempre y con la verdad no temo ni ofendo porque no tengo rabo de paja. Y creo que lo que brindo yo es mi participación con ideas claras y precisas en el debate político nacional, en la construcción de un nuevo país y en la necesidad de encontrar los mayores consensos que permitan la solución de nuestra problemática. Pero al mismo tiempo también de señalar que los corruptos, los pseudo fiscalizadores, los pseudo investigadores, que lo que hacen es simplemente encubrir sus propias mañas, también deben ser permanentemente fiscalizados. Y la voz de la fiscalización en el Congreso es sustantiva, y eso es lo que yo he venido aportando a la vida política, y creo que eso es lo que seguiré aportando para que el país tenga una verdadera democracia. ¿Y para eso tienen que marcar? El número 1 de la Alianza Popular. De la Alianza Popular. Y es cierto lo que dice Mauricio, ¿no? Y ¿Quién moraliza a los moralizadores? ¿Quién moraliza a los moralizadores? Vieja frase de ahí. Vieja frase. Señor Violeta. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, nosotros estamos trabajando una propuesta que con Pedro Pablo Kuczynski al frente ha sido desde hace más de un año presentar propuestas de manera sistemática en reforma económica, para garantizar el tema de la seguridad, para modernizar el Estado, para trabajar los temas de las políticas sociales, en fin. Nos hemos preocupado por darle ideas, propuestas al país y con un liderazgo como el de PPK que tiene enorme experiencia internacional y también de gestión pública en el Perú. Y en el caso de Gilbert Violeta venimos hablando permanentemente de la necesidad de reducir impuestos, de crear el Sistema Nacional Anticorrupción y de trabajar decididamente para darle agua potable a los 10 millones de peruanos que no lo tienen, 4 millones de ellos en Lima. Ese es nuestro compromiso. No se olviden de escribir el número 2 y marcar PPK para el Congreso y para la presidencia. Muy bien. Queremos agradecer a ambos personajes de nuestra vida política, importantes declaraciones que han formulado en este programa. Estamos casi al cierre. Mañana será, creo, la última entrevista que vamos a tener. Hoy me estoy dirigiendo al penal Piedras Gordas para entrevistar al señor Gregorio Santos, para transmitirlo el día de mañana. Pero en todo caso, queridos amigos, lo que ellos han expresado es ideas claras, obviamente propuestas que usted tendrá que definirlas en su voto, a través de su voto. Muchas gracias a Mauricio Mulder. Gracias, señor Violeta, por su presencia. Y queridos amigos, Radio Nacional estará presente también en la cobertura del día domingo. Desde las 5 de la mañana, nuestros reporteros y todos nosotros estaremos aquí atentos para desarrollar esta jornada cívica electoral, que será obviamente importante para el fortalecimiento de nuestra democracia. Queridos amigos, que tengan ustedes un buen día.